Hola, es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio de Suecia Sociosostenible en la programación de Filbo 2021, en donde estamos viajando a través de la cultura sueca. Recuerden acompañarnos en nuestro pabellón virtual, donde hemos preparado múltiples contenidos de Suecia para todos ustedes. Además, los invitamos a seguir la conversación con el numeral Suecia Sociosostenible en redes sociales. Esperamos que disfruten mucho del contenido e intercambio de nuestros invitados. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en este evento de la Filbo virtual. Y a partir de este momento voy a estar acompañándolos. Soy Juan Carlos Garay en una charla al lado de José Alberto Parra para tratar este tema maravilloso que es el tema de Storytel, de esta plataforma que está cambiando un poco la manera de acercarse a la literatura, lo que se conoce como el audiolibro, que ha tenido un enorme éxito en los países de habla inglesa, por ejemplo, y que en países como el nuestro, de habla hispana, pues está también comenzando un recorrido que seguramente lo llevará a crecer. José Alberto Parra es desde el año 2018 director de Storytel para la región que incluye México y Colombia. Antes de eso estoy viendo en su hoja de vida cosas muy interesantes porque siempre ha estado muy vinculado al mundo del entretenimiento. Estuvo al frente del home video, de la división de video casero de Columbia TriStar y también en el mundo editorial, en la editorial Planeta. De modo que siento que aquí hay una visión de la literatura o de la lectura, para decirlo mejor, de la lectura como entretenimiento, lo cual me parece muy interesante y quisiera comenzar entonces por ahí. José Alberto, muy buenas tardes en Colombia y para el resto del mundo, bueno, buenas noches, buenos días. José Alberto está en Ciudad de México, ¿no? Exactamente, aquí estamos. Sí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho gusto, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Bueno, empecemos por ahí. La lectura por lo general se rodea de un aura de seriedad, ¿no? Entonces, cuando hablan dos personas, ¿qué libro estás leyendo? ¿No? Eso suena como muy serio. Pero el audiolibro ha cambiado un poquito ese sentido, ¿no es cierto? Porque el audiolibro es algo que tú puedes estar oyendo en tu carro o con tus audífonos por la calle. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo sientes que ha cambiado ese concepto de lectura? Claro que sí. Mira, mencionas algo muy interesante. Yo creo que efectivamente el libro ha sido un elemento, un producto, incluso, por llamarlo así, aspiracional, sobre todo en nuestras regiones con índice de lectura bajo, ¿no? O sea, el libro escasea porque hay pocas librerías, bueno, por un sinfín de cuestiones que podríamos estar hablando horas. Y lo que sucede con el audiolibro es que de pronto se convierte en un formato que está disponible en lo que hoy tenemos todos en la palma de la mano. Y esta accesibilidad da la oportunidad a un público mucho más amplio de acercarse a estos nombres que quizá he escuchado a través de las librerías, a través de las editoriales, de una forma mucho más directa. Yo creo que uniste dos palabras que de pronto pueden poner nerviosos a algunos del sector cultural o quizá a algunos editores, ¿no? Entretenimiento y libros. Pues yo creo que el libro, y así lo he pensado desde que estaba en la industria editorial, es un producto de entretenimiento. ¿Es cultura? Por supuesto que es cultura. Es un vehículo, es más, me gusta ponerlo como el primer gran dispositivo móvil, porque si nos vamos al origen del libro impreso, ¿no? Recordemos que fue el primer medio que difundió la información de una forma masiva. Antes estaba realmente limitado a monasterios o a casas reales, ¿no? Y de pronto la imprenta masivamente empieza a difundir información. Bueno, pues hoy un poco el formato digital en libro electrónico y el formato del audiolibro está haciendo lo mismo. Claro. Bueno, ¿cómo nace Storytel a nivel mundial? ¿Cómo nace esa empresa? Sí, nosotros somos una empresa que nace en Estocolmo. Nacemos en Estocolmo en el año 2006.
Y es una historia muy interesante porque, de hecho, Storytel viene de historias en tu teléfono. Ese es el nombre, ese es el origen del nombre. Y se lanza Jonas Talander, que es nuestro CEO, se lanza y crea esta empresa y como buen emprendedor pues tiene problemas los primeros años y recurre a uno de estos programas de televisión que es Siembran Capital, gana el concurso, siembra capital y empieza un viaje de meter una categoría nueva al mundo nórdico, que es Suecia, Noruega, Finlandia, ¿no? De ahí saltan y se convierten en una empresa global en los últimos 6 años. Y hoy estamos en 20 mercados, estamos desde India hasta Israel, Alemania, Italia, todos los países nórdicos. Y en 2017 desembarcamos en el mundo en español, en el mundo de habla hispana, lanzando Storytel en España. Un año después, en México, que es quien, digamos, encabeza la expansión por América Latina, y en el año 2019 en Colombia. Perfecto. Estamos hablando de algo que de todas maneras ha cambiado como la tecnología misma. Es decir, yo recuerdo que los primeros audiolibros eran CDs, Exacto. pero ya en este momento, pues lo que tú dices, ¿no? Es un audio que tú puedes bajar y puedes escuchar ¿no? con audífonos por donde vayas. Y creo que es muy interesante porque estos intentos que se hicieron en el mercado de habla hispana de audiolibros en CDs o en cassettes, quizá no resultaron tan exitosos porque finalmente era un formato completamente diferente físicamente a lo que estaban acostumbradas las librerías a manejar en ese momento, ¿no? Lo cual ya implicaba temas de IVA, temas de un sinfín de cuestiones que no fue propicio que se expandiera el formato. Pero cuando empieza el tema del streaming en América Latina, tú, Juan Carlos, seguro estás al tanto que la región de América Latina es una de las principales en el mercado de streaming, independientemente del formato. O sea, tanto video como música, todas estas plataformas que conocemos de suscripción y de streaming, tienen como en Latinoamérica uno de sus mercados más importantes. Entonces, parecía natural expander un modelo de suscripción en audiolibros a la región porque el consumidor ya está muy habituado a este tema de suscribirse a algo y Ajá. tener acceso ilimitado mensualmente. Claro, claro. Bueno, aquí se me ocurre una pregunta. Cuando tú tienes libros, puedes tener tu biblioteca y sabes que el libro siempre estará allí. Pero ¿qué pasa cuando algo es digital, que para muchas personas puede ser un poquito etéreo? Si yo en un mes no pago mi suscripción, ¿pierdo mi biblioteca? Bueno, tu biblioteca de manera técnica siempre está, digamos, enlazada a tu usuario. Si tú crearas un usuario y eres suscriptor de Storytel, mientras estés pagando tienes acceso a la biblioteca. Si de pronto un mes no pagaras y luego regresaras, podrías seguir manteniendo tu usuario, ¿no? Pero definitivamente el acceso es a través de la suscripción. Esto efectivamente puede sonar esotérico, efímero para quien está acostumbrado a palpar, ¿no? Aquí estamos hablando de historias, a nosotros nos gusta pensarnos dentro del contexto del audioentretenimiento, y el audioentretenimiento son grandes historias que en algunos casos están en papel, en algunos casos están en libro electrónico, y en nuestro caso están en audiolibro, desde historias originales, series originales, hasta audiocómics, ¿no? Qué bien. Uy, bueno, ahorita más tarde vamos a hablar de audiocómics, entonces eso me interesa muchísimo. En términos generales, José Alberto, así como ya hablamos de que este es un nuevo formato de libro o un nuevo concepto de libro, ¿podríamos hablar también de un nuevo concepto de lector? Totalmente, mira. Yo aquí voy a dar mi opinión personal. Yo creo que es una experiencia completamente diferente a la lectura. Eh, Cosa que no sucede, por ejemplo, con el libro electrónico. Con el libro electrónico, tú tendrás un formato en una tableta y tendrás el libro en papel
pero tu experiencia es básicamente la misma. Es decir, es el mismo proceso cognitivo, es el mismo proceso de imaginación en los personajes, etcétera, etcétera. Con el audiolibro estás apelando a una experiencia completamente diferente. En realidad en Storytel no estamos pensando transformar lectores a, a audioescuchas, ¿no? O sea, no estamos pensando en decir, dejen de leer y escuchen. Creo que son complementarios, incluso en el mercado anglosajón, en donde, como tú bien sabes, la industria se ha desarrollado mucho más y tiene muchos años ya consolidada, está comprobado que hay un porcentaje que comienza escuchando una historia y luego compra el libro para seguirlo disfrutando en casa. Incluso en Storytel tienes miles de títulos que tú puedes cambiar de experiencia. Es decir, podrías estar escuchando y de pronto decidir seguir leyendo. Pero en mi opinión, son experiencias completamente diferentes. Mira, te pongo un ejemplo. Tenemos La Historia Sin Fin. Lanzamos La Historia Sin Fin, que es este clásico. Lo lanzamos con uno de los principales actores en América Latina, que lo narra. Y es una historia que está, hay película, hay Sí, libro físico y ahora hay audiolibro en Storytel, ¿no? Aunque lo hayas visto, si lo lees es otra cosa y si lo escuchas es una experiencia completamente diferente y las tres son complementarias. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que no están compitiendo los formatos. claro. Bueno, aquí en este punto me voy a poner un poquito personal, voy a hablar en primera Ujú, persona porque soy autor de dos libros que están tanto en el formato de libro impreso como en la plataforma de Storytel. Y yo hice el experimento con mi novela La canción de la luna ujú. y era, de verdad, era casi como si fuera otro libro. Se siente muy distinto, ¿no? Y te lo Se digo como siente muy escritor. distinto, Sí, te lo digo efectivamente. como escritor. ¿No? Yo sentía eh, que sí, que me estaban contando un cuento, que era un cuento que yo conocía, por supuesto, porque yo lo había escrito, pero por momentos. Esta se parece a algo que yo escribí. Ajá. Sí, sí, sí. No, por momentos me pasaba eso, como que me volvía un oyente, sí, un poco como un chico al que le están contando una historia antes de dormir. Me pasó mucho eso. Entonces, sí siento que es muy cierto lo que tú dices, que son formatos distintos y experiencias distintas, ¿no? Experiencias completamente distintas. Y ¿sabes qué pasa? Es muy interesante porque, por ejemplo, el oído no deja de ser el primer sentido que desarrollamos cuando estamos cuando está el proceso de gestación, ¿no? Entonces, la experiencia es íntima, se activan otros mecanismos y otros puntos en el cerebro, y entonces eso hace que a ti que te estaban contando, porque te lo estaban contando alguien, una voz, una historia que tú escribiste, la escucharas lo suficientemente familiar, pero lo suficientemente diferente Y para quizá redescubrirla. Y por eso a mí, siempre que me preguntan, oye, pero todos los audiolibros que están en Storytel en su mayoría tienen el equivalente en papel. Sí, efectivamente, es el origen del audiolibro en la mayor parte de los casos, pero si lo escuchas, vas a redescubrir la historia. Eso es lo importante y lo bonito también, ¿no? no, no, de eso te doy fe. Pero bueno, puede ser, también es este otro caso que tú mencionabas, puede ser que una persona escucha el libro, escucha más o menos hasta la mitad y puede decir, bueno, de aquí en este punto en adelante yo quisiera seguir leyendo, es decir, pasarme al formato de libro impreso, ¿eso puede pasar? Hay un número importante de títulos dentro de Storytel que tienen esa funcionalidad. Y es muy interesante porque lo que hemos también descubierto, sobre todo en la región latinoamericana, es que el uso de los audiolibros, el consumo, se da en el mundo prepandémico, ese mundo que parece tan lejano cada vez más, Sí. ¿no? El consumo de los audiolibros se daba principalmente en los momentos de traslado. Es decir, en el transporte, en el coche. Digo, no tengo que explicarte, tanto en Bogotá como en la Ciudad de México, como en prácticamente cualquier ciudad de América Latina, trasladarse puede ser una aventura y puede tomarte entre 40 minutos y una hora y media. Bueno, pues ese tiempo
lo aprovechaban para escuchar una historia en Storytel, ¿no? Después lo que sucedió cuando la pandemia cae y los traslados se minimizan, empieza el público a descubrir los audiolibros en momentos donde estaba quizá haciendo otra actividad, haciendo ejercicio, haciendo alguna tarea en casa, sacando al perro. En fin, lo que te quiero decir es que de pronto se descubre el audiolibro como una alternativa para aprovechar el tiempo de una forma diferente a lo que normalmente harías y quizá no solamente estar disfrutando de un gran libro, una gran historia, una novela, sino aprender, estar aprendiendo de algún personaje. En fin, yo creo que eso es lo que ha enriquecido, sobre todo en mercados como el colombiano, como el mexicano y en general en la mayor parte de América Latina, donde desgraciadamente hay pocas librerías, hay poco acceso al libro por un sinfín de razones, ¿no? Entre ellas la misma geografía de nuestros países que hace que la distribución sea muy complicada, ¿no? Entonces, Claro. qué mejor que poner al alcance de la mano miles y miles de historias para aprovechar el tiempo, ¿no? Listo. Y quiero conocer un poco más por dentro, ¿no? Por dentro, cómo es esta industria, cómo se hace un audiolibro. Entonces te voy a hacer varias preguntas a ese respecto. Primero que todo, ¿quiénes son las voces que leen en voz alta? ¿Qué están leyendo? ¿Están leyendo el libro físico o están leyendo una pantalla? ¿Cómo es la tecnología? ¿Y quiénes son ellos, sobre todo? ¿Quiénes son esos locutores? Mira, hemos aprendido mucho en el proceso. Nosotros no solamente lanzamos Storytel como negocio, sino que prácticamente fuimos punta de lanza para desarrollar la categoría en América Latina. Y hemos ido aprendiendo y mejorando en el proceso. Te pongo varios ejemplos. En un principio se sospechaba, se pensaba que una buena voz era suficiente para darle vida a un libro en audio. Ahora sabemos que no, la voz no es suficiente, sino necesitas tener prácticamente una habilidad histriónica, ¿no? Tú finalmente le estás dando vida a los personajes. Y hoy vemos que los libros mejor valorados son aquellos que son narrados por actores o actrices de teatro o de cine, por ejemplo. ¿De teatro o de cine? Eso me gusta ese perfil, listo. Sí. Porque al final están dándole vida a los personajes. Te pongo el ejemplo de Vanessa Bauche, que es una gran actriz mexicana que estuvo en Amores Perros y ahora tiene una serie en Netflix. Nos narró una historia original y ella me decía que el haber participado en esta serie original de Storytel había sido uno de los retos más importantes de su carrera, porque finalmente, o sea, por primera vez ella estaba frente a un micrófono en una cabina de 2x2 con un texto sola, ella dándole vida a 10 personajes, no tenía el apoyo que de pronto tiene el resto del reparto o en el teatro, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un reto muy interesante. Eso contesta la primera parte de tu pregunta, o sea, las voces, ¿no? Sí. Se graban en cabinas especiales, en cabinas que están insonorizadas, construidas para este fin, y están leyendo o de un libro físico o de una pantalla. Normalmente suele leerse de un iPad por facilidad, porque cuando tú estás leyendo de un libro físico, es fácil que el micrófono detecte cuando tú pasas la página. Cuando cambias ¿No? la página. Sí, Entonces sí. son de esas pequeños detalles que vale la pena poner atención. Ahora, si escuchas los primeros libros que se hicieron en español hace mucho tiempo, pues casi se escuchaba el ¿no? Y ahora ya no es así, ¿no? Y la categoría ha seguido creciendo y enriqueciéndose con estas experiencias. Ahora también tienes un diseño sonoro en muchos de los audiolibros que no solamente enriquece la experiencia desde el punto de vista del consumidor, sino que da apoyo a la voz o voces que están participando, ¿no? Por ejemplo, el audio cómic.
Calimán. Nosotros inventamos este formato audiocómic. Calimán es un gran superhéroe también que muy famoso en Colombia y lo hemos Sí. rescatado para estas nuevas generaciones. Y entonces ahí tienes lo que llamamos multicast, ¿no? Tienes varias voces haciendo cada personaje con un diseño sonoro especial que te enriquece la historia. Y sin ser lo que fueron las radionovelas hace 60 años, es un formato nuevo, más dinámico, que permite explorar todos estos grandes personajes, ¿no? Ujú. Bueno, me hiciste acordar de una anécdota, ya que mencionaste Calimán y que tiene que ver con la radio. Aquí en Colombia hubo un actor y director de teatro muy famoso que hacía en la radio lecturas de obras de Shakespeare. Ujú. Se llamaba Fernando Uribe Mayarino, se llama Fernando Uribe Mayarino. Y él lo que hacía era que decía, bueno, hoy vamos a leer la escena quinta de El Rey Lear o de Hamlet o lo que sea, y él leía. Y en algún momento, pues ese programa de radio tuvo cierta importancia, tuvo una audiencia considerable y empezaron a sugerirle, bueno, pero usted por qué lee todos los personajes? ¿Por qué no, por ejemplo, cuando hay un personaje femenino, pone a una voz femenina? Eh, y él se negaba, todo el tiempo se negó a eso, decía, no, porque entonces esto se me vuelve una radionovela. Ujú. Ese era Ujú. su argumento. Pero a mí se me ocurre que entonces esto nos da para diferenciar un poco los formatos, ¿no? ¿Hasta Totalmente. dónde llega el audiolibro? ¿Qué se puede permitir en el audiolibro? Por ejemplo, tú ya me hablaste de que pueden haber varios lectores, no solamente un lector, ¿cierto? Para que no se pase al terreno de la radionovela. Y creo que cada historia va requiriendo diferente tratamiento, ¿no? Nosotros hemos hecho ambas alternativas y hemos ido explorando, ¿no? Yo creo que eso es lo mágico cuando uno tiene la oportunidad de, de, de lanzar una plataforma que va de la mano de una categoría nueva en un mercado, pues vas explorando y vas aprendiendo. Creo que la historia te va llamando. Nosotros, además de tener audiolibros, por ejemplo, uno de los pilares de nuestro catálogo son las historias, o las originales, ¿no? Los Storytel Originals, que así le llamamos, que es como las series que todos conocemos perdón, ya llegó mi perro, no sé si lo escucharon, gajes del home office. Eh, entonces, tienes estas historias originales que son creadas para el formato audio. Ahí no hay una adaptación desde el libro, Ujú. sino que tienes eh, un guionista que está creando una historia ya pensada de origen para el audio. Y eso te abre unas ciertas posibilidades que quizá un libro que ya está, o sea, está creado, escrito, no te permite. Entonces, hay un montón de posibilidades cuando estás creando contenidos. Lo importante es que sea un camino o el otro, el resultado para nosotros es primordial en cuanto a la experiencia que finalmente tiene la persona que está suscrita a Storytel, ¿no? Claro, pero aquí creo que Storytel está creciendo en ese sentido, porque pasamos de un señor que leía un libro, pues lo estoy diciendo de la manera más simplificada, ¿no? A que ya estamos entrando en conceptos de producción sonora, ¿no es verdad? Totalmente. De hecho, yo sin temor a equivocarme, te diría que hoy por hoy somos de las empresas principales en la producción de audioentretenimiento, de audiolibros. Hemos llegado incluso a un punto que hoy quien está suscrito a Storytel tiene una exclusiva nueva, un lanzamiento nuevo en exclusiva diario en la plataforma. Es decir, cada día hay un título nuevo que está en exclusiva. Y eso, nosotros trabajamos con los estudios de grabación más importantes en la región. Trabajamos con estudios en Colombia, en México, en Argentina, y hemos, como tú bien apuntas, crecido en ese aspecto. También al haber escuchado y leído la retroalimentación del público, porque te digo, todo esto era desconocido
y nunca sabes, por más que tengas el mercado anglosajón como referencia, tú sabes que los gustos son locales y lo importante es ser local. Y Storytel en ese sentido tiene como prioridad, independientemente de ser una empresa sueca que presenta en 20 mercados, que, que el público y lo que se encuentra en cada país en la plataforma local sea lo relevante para ese mercado, no solamente a nivel contenido, sino a nivel voz, ¿no? A nivel producción. Ujú. Yo me estoy imaginando que entre las personas que están viendo y oyendo esta conversación, hay gente que tiene muy buena voz, que posiblemente tienen experiencia actoral y que les gustaría eh, ser lectores de Storytel. ¿Qué se Me parece. necesita para ser lector? Pues primero que alcen la mano, que nos escriban, nos pueden contactar a través de la embajada o de nuestras redes sociales, o ahora yo doy mi correo. Siempre estamos buscando y siempre estamos apoyando al talento local. Producimos mucho. Eh, Siempre veremos la forma de encontrar una oportunidad porque cada voz va de acuerdo a ciertos textos, ¿no? Tratamos de que sea una sinergia y no impongamos una voz por más buena que sea o por más reconocida que sea, si de pronto no va de acuerdo a la historia, porque sería, tú imagínate que de pronto estás leyendo una historia narrada en primera persona por el personaje principal femenino y que le está narrando un personaje femenino de 30 años y le está narrando una voz que a ti te lleva a una persona de 60, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero estamos abiertos, que nos contacten y adelante. Los contactamos con el departamento de producción. Buenísimo. ¿Qué pasa con los acentos, José Alberto? Porque hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes acentos. Eh, yo sé que se habla de algo llamado acento neutro, Que y es la yo invención más personalmente, absurda porque no sí, existe. eso te iba a decir, el acento neutro creo que es un gran mito, creo que no existe. No Entonces, existe. Es una manera en que todos los que hablamos español hemos intentado definir un punto en común, ¿no? ujú. Eh, Pero ¿qué ujú. experiencia han tenido ustedes con los acentos? ¿Favorecen la obra o cómo manejan ustedes eso? Mira, nosotros volvemos a lo mismo, damos mucha prioridad al tema local, ¿no? Lo que queremos es que la experiencia local sea lo más enriquecedora posible. En Storytel encuentras audiolibros narrados en castellano, ¿no? En español ibérico, ¿no? Como se le llama, en español neutro, que es lo que hemos intentado hacer un poco para matizar todos los acentos que tenemos en América Latina, pero también hay porteño, también hay acento bogotano, también hay libros narrados en acento chileno, en fin, volvemos a lo mismo, la historia te lleva un poco a qué necesita y lo que no tenemos es que forzar. Eh, en cuanto a preferencias, ha sucedido algo muy, muy interesante. Yo recuerdo antes de estar en Storytel, que como tú mencionaste, estaba ya en el medio del entretenimiento, que antes de las plataformas streaming, ¿no? De video, en Latinoamérica no se consumía tanto el acento ibérico. Yo creo que esto ha sido un tema muy, que ahora, al ser un mundo mucho más global y donde de pronto vemos series de televisión narradas, bueno, actuadas en ibérico o siendo de origen de España, que la gente más joven está ya más habituada a los acentos. Entonces, lo que ha pasado, lo que hemos visto en el audio, es que cuando lanzamos, que la mayor parte de nuestro catálogo era en ese castellano ibérico, el público latinoamericano le daba lo mismo, estamos muy habituados a escucharlo ahora, perfecto, se escuchaba en ibérico y si estaba en acento local, también se favorecía. Conforme hemos ido creciendo y hemos tenido la posibilidad de hacer más producciones locales, vemos que se favorecen porque es lo que nos conecta de manera familiar, ¿no? Lo cual siempre nos lleva a esta incógnita de que si la gente prefería el ibérico porque era lo que había o porque si verdaderamente lo, lo prefería, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces,
con el tiempo hemos visto que, aunque hay una apertura del consumidor para escuchar en todos los acentos, cuando la historia lo amerita, prefiere escucharlo en el acento del autor o en el acento, o sea, Pedro Páramos sería, imagínate, por más buen narrador que fuera alguien, un madrileño, bueno, pues sería muy raro, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? O a Valeria Luiselli, que es una gran autora contemporánea que tenemos en exclusiva, ¿no? Su obra Desierto Sonoro, ese tipo de cuestiones serían más complicadas hacerla en un acento que no fuera más cercano al autor. Pero La historia sin fin, por ejemplo, que es un gran clásico, que lo conocen en toda la región, se narra en español neutro, que trata de justamente de darle ese gusto y esa cercanía al mayor público posible. claro. Bueno, entre los amantes de la literatura hay un subgrupo, por decirlo de alguna manera, que le gusta coleccionar grabaciones curiosas, grabaciones de, por ejemplo, Gabriel García Márquez leyendo el primer capítulo de El otoño del patriarca. Eso existe por ahí. O Julio Cortázar leyendo con su voz y con esa pronunciación de la R tan, tan marcada que tenía Julio Cortázar, leyendo uno de sus relatos. Lo que te quiero preguntar es eso. ¿Ustedes han considerado, justamente por ese valor adicional que tiene esto, eh, rescatar, hacer circular algunas de esas grabaciones de grandes escritores leyendo su obra? Y de paso, si un escritor actual puede leer su obra para Storytel o únicamente lo hacen los actores de Storytel. Contestando la primera parte, por supuesto que estamos interesados, o sea, quien tenga esos audios y quiera que estén en 20 países en el mundo y en América Latina, por favor que se acerquen, estamos abiertos, nos encantaría. En Storytel no solamente estamos pensando desde el punto de vista negocio, creemos que si hay un componente cultural, incluso hasta un deber de apoyar al talento local, como te estaba diciendo, apoyar la creatividad, y qué más que apoyar el rescate de estos audios que son joyas, ¿no? Que son joyas que quizá están, por ejemplo, me pusiste a pensar que la UNAM justamente aquí en México tiene una audioteca importante de esos audios. Claro, nosotros interesadísimos. El tema sería ya conversarlo, pero estamos muy, muy abiertos. Y a que lo narran los autores, también tenemos esos casos, no estamos aquí cerrados. Es importante nuevamente que la historia tenga esa sinergia, que muchas veces la tiene obviamente con el autor, la creó, pero no necesariamente con la voz del autor. Esto es importante. Y aquí también muchos autores, y tú has vivido esta experiencia, eh, tienen una apertura para decir que lo grabe alguien, que de pronto le está dando voz, ¿no? En ese sentido. Y que quizá es más adecuado. Hay autores que tampoco les gusta estar frente al micrófono. Una cosa es escribir y otra cosa es actuar y narrar, ¿no? Darle vida. Pero hay casos en los que sí es posible, sí se da, todo el mundo está en sinergia y estamos también abiertos y los tenemos en Storytel. Bien, según la experiencia tuya, la experiencia de Storytel, ¿qué se oye más en el formato de audiolibro? ¿La ficción o la no ficción? Mira, cuando lanzamos, en estos momentos de traslado que te comentaba hace un momento, lo que más se favorecía era la no ficción. Ujú. Eh, Inferimos, creemos que era también porque estábamos sustituyendo un poco el radio, que es lo que la gente escucha normalmente en los traslados. Entonces se favorecían, estaban las biografías, los programas los audiolibros de negocios, incluso ciertos podcasts que tenemos con temas muy específicos, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia? Como no había traslados, se empezó a abrir el abanico Ajá. de categorías que la gente escuchaba. Y al tener más tiempo,
la gente empezó a escuchar libros más largos, que tienden a ser libros de ficción, ¿correcto? Y entonces ahora vemos que cuando, por ejemplo, aquí en México, donde ya está la reapertura económica ya, digamos, es plena y los traslados han incrementado, que no han bajado las escuchas de ficción a lo largo del resto del día. Esto a mí me indica que hubo tiempo de que se creara un hábito y que la gente descubrió el tema de todas las categorías. Si hoy entras a Storytel, tenemos más de 290,000 títulos de donde escoger de todas las categorías. Entonces creo que la gente, conforme se ha ido enganchando a nuestra plataforma, ha ido descubriendo por sí misma el siguiente audiolibro a escuchar, y también gracias al equipo que tenemos tanto en Bogotá como en México, un equipo humano que se encarga de curar la tienda, digámoslo así, de tener listas dedicadas respecto a lo que es relevante en cada mercado, que a ti te permiten hoy entrar a la plataforma y aunque tú y yo estuviéramos en Bogotá al mismo tiempo, vamos a tener una experiencia diferente en cuanto a los audiolibros que estamos escuchando, por la parte automatizada, algorítmica, que está en base a mis gustos y a los tuyos, y por otro, por esta relevancia de contenido que tenemos con el equipo de curación. Es una curaduría, ¿yo? Y creo que esta ventaja, Storytel es de las pocas empresas que lo tiene, que tienen equipo local en los mercados principales, porque no es suficiente el algoritmo, ¿no? Ya entiendo. Bueno, la literatura sonora por excelencia es la poesía. Sin embargo, no es lo que uno más ve. No hablo solo de Storytel, ¿no? Sino en general, en el formato de audiolibro. No sé si ustedes han pensado, han analizado el por qué. ¿Será que la poesía es ya algo demasiado de un nicho muy pequeño? ¿Es algo muy íntimo? Mira, yo creo, y no es un análisis tanto de Storytel, pero en mi experiencia también, mientras estaba en Apple, en otra de las plataformas que estuve, la poesía es, por un lado, nicho, y por otro lado, es muy difícil de transferir a este mundo digital, ¿no? O sea, tú acuérdate que hay un diseño editorial para la poesía, para cada poema, tiene un ritmo, no es lo mismo que estar teniendo una cuartilla, prácticamente, ¿no? Tiene sus particularidades que es difícil de trasladar al libro electrónico. Y con el audio pasa lo mismo. Una buena voz no necesariamente sabe leer poesía. Un gran lector no necesariamente sabe leer poesía. Y creo que eso ha sido si no impedimento, digamos un reto adicional para llevar ese nicho que es tan importante, ¿no? José Alberto, ¿hay cifras de consumo de audiolibros en Colombia, específicamente para el mercado colombiano? Sí, mira, las cifras van cambiando todos los días. Lo que te puedo decir en Colombia es que el consumo ha ido creciendo a dobles dígitos desde que lanzamos. Tuvimos un bache en el 2019, en el 2020, por evidentes razones. No cuando inició la pandemia, todas las plataformas digitales crecimos porque de pronto hubo un empuje forzado hacia lo digital. Y después hubo se frenó un poco, ¿no? Porque también, como en el resto de América Latina y en el resto del mundo, las economías se detuvieron y de pronto la gente era más consciente de lo que estaba pagando, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, el crecimiento ha sido sostenido. Todos los días entran suscriptores nuevos a Colombia. El catálogo ha seguido creciendo. El catálogo ha crecido 40% en el último año y medio y continúa creciendo, te digo, a un ritmo incluso más de un libro diario, un libro en exclusiva diario, pero muchos más todos los días. Entonces, son cifras sanas. Una de las consultoras principales a nivel global apunta a América Latina como la región punta de lanza junto con el sudeste asiático en los próximos 3 años para la categoría de audiolibros, con crecimientos
de dobles dígitos en los próximos 2 años, ¿no? Entonces, me parece que nosotros hemos cumplido esa expectativa y hemos seguido y seguiremos sumándonos a esta ola de crecimiento, ¿no? Bien, pues es un panorama muy, muy positivo. Ya vamos llegando al final de esta charla, de modo que quiero ir concluyendo, ir redondeando, hablando un poco del futuro. Ya nos hablaste de que hay productos especiales, esa era una pregunta que yo tenía, pero ya la resolviste, de que si para que exista un audiolibro tiene que existir previamente un libro, pero ya me dijiste que no, que hay productos especialmente pensados para ser escuchados y que no pasaron previamente por la escritura como la escritura o por la imprenta, digámoslo así, ¿no? Por la imprenta. Sí, 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 Exacto. Y déjame, si quieres, puntualizar un poco más porque te respondí muy rápido, sí. porque nosotros, parte de ese contenido son estas historias originales que acordamos con guionistas para que las creen directo en audio. Pero dentro de los formatos futuros, por ejemplo, también está el podcast. No debemos, y no el podcast como hoy lo conocemos, sino con todas las posibilidades que da el podcast en formato, en un formato serializado, más corto, de continuidad diaria. Eso es una gran apuesta. Creo también que el futuro pasa no solamente por modificaciones en la creación de contenido, sino por los dispositivos en donde estás hoy accesible como plataforma. Nosotros hace unas semanas lanzamos la aplicación para los relojes inteligentes, ¿no? Para el Apple Watch, y eso también te abre la posibilidad para tú tener más puntos de contacto con el consumidor. Creo que a mí, si me preguntas por dónde va el futuro, va por continuar optimizando la creación de contenido, pero por maximizar los puntos de contacto que tengas con los potenciales consumidores, sobre todo, repito, en una región del mundo donde muchas veces, aunque quieras comprar un libro físico, no puedes porque no tienes una librería cerca. Ujú. Dos conceptos, ya para terminar, dos conceptos que mencionaste. Uno es el diseño sonoro. Diseño sonoro. Yo me imagino eso, que es casi como oír una película. O sea, que si en el relato de pronto hay una explosión, se oye la explosión, ¿no? Es un poco por ahí la cosa, Eso acercarse. es exactamente lo que estás diciendo, aunque Ujú, también vale la pena, y aquí te cuento una anécdota. Nosotros hemos visto que otras plataformas llevan este diseño sonoro al máximo, que incluso parece que dejaste la televisión prendida, ¿no? Y que tú no estás viendo, pero estás escuchando. sí, Y lo que hemos visto es que esto no es la preferencia del consumidor, del escucha, porque ya estás mezclando experiencias. Creo que el diseño sonoro es como una buena edición en un libro físico. Solo te das cuenta si no está, ok, ¿sabes? Si sí. está y lees perfecta la historia y lo lees fluido y no notas de pronto algún obstáculo como lector, te das cuenta que hay una gran escritura y una gran edición detrás. Bueno, pues con el diseño sonoro pasa un poco lo mismo. Es un diseño que te acompaña, Ujú. ¿no? Que de pronto está eh, complementando la voz como elemento principal, pero no debe estorbar. Esto incluye, por ejemplo, la música de fondo, o la música es un universo que maneja otro tipo de derechos de autor y otro tipo de reglas. Eh, no, incluye música, aunque normalmente en un audiolibro no tienes una música de fondo eh, durante toda la narración, ¿no? Nosotros hay proyectos y dentro de muy poco va a salir uno que es una historia alrededor del mundo de la música de los años 80 y sí que vamos a acompañarla puntualmente con música, pero porque la música es un elemento importantísimo dentro de la historia, ¿sí? Si la música no está dentro de la historia, si tú le pones música, pues es como si de pronto estás en el teatro, ¿no? Y Sí. para que no se escuchen los silencios, pones una música de fondo. Pues Ujú. si no va, no va, ¿no? Exacto, exactamente.
Bueno, y el último concepto que me parece muy interesante es el del algoritmo. El algoritmo que te sugiere, después de que sabe qué fue lo que oíste, cuál fue el libro que oíste, te sugiere otros libros similares. Yo sé que no me vas a dar la fórmula porque eso es como la receta de la Coca-Cola, eso es un secreto industrial. Pero sí quisiera saber más o menos lo que pudieras contarme. ¿Cómo funciona eso? No, te cuento lo más que pueda, por Ajá. supuesto. Mira, todo esto parte de la inteligencia artificial. Entonces, aquí, ¿qué sucede con el algoritmo? Y voy a tratar un poco de simplificarlo en aras del tiempo que tenemos. Ujú. Un algoritmo va partiendo de información de diferentes puntos, ¿no? Hay variables, ¿no? Los libros que has escogido, la categoría que has escogido, el autor que has escogido. Esos serían los puntos como más básicos. Pero un algoritmo no deja de ser un lenguaje hecho para unos y ceros, ¿no? Lo que tú necesitas es complementar con el elemento humano, ¿no? Porque hoy a lo mejor tú te sientes de una forma y te provoca leer cierto libro, pero mañana estás de otro estado de ánimo y es otro tema y sigues siendo la misma persona, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos ido a librerías físicas simplemente a navegar por los muebles y ver un poco qué queremos en ese momento? Entonces, el algoritmo nunca va a poder suplir esa parte humana. Por eso yo mencionaba que en Storytel tienes un componente de personalización importante a través de la información que nos has dado tú con el tiempo en cuanto a qué escuchas como categoría, qué autores prefieres, etcétera. Pero esto no sería lo suficientemente rico como experiencia si no tienes ese elemento humano que hoy puede crear para nuestros usuarios en Colombia una lista de recomendaciones de autores suecos en el marco de la Filbo. ¿Me explico? Eso no hay algoritmo que te lo vaya a crear porque quizá los autores suecos todavía no son tan conocidos en Colombia, entonces no hay ningún algoritmo que va a pescar eso. Pero funciona, espero haberlo explicado simple y de forma clara, pero funciona así. Pero me gustaría destacar que el elemento más importante es el complemento humano a la parte algorítmica. Muy bien. Pues es José Alberto Parra, director desde el año 2018 de Storytel para México y Colombia. Muchas gracias, José Alberto, entre otras cosas como autor, porque gracias a Storytel mis lectores han tenido otra experiencia adicional diferente con una novela como La canción de la luna. Y gracias también como periodista por esta entrevista. No, te agradezco muchísimo y aprovecho para agradecer a la Embajada de Suecia, a Filbo, a todos los que han participado en esto, a ti también como autor por enriquecer nuestro catálogo y bueno, que sigamos la conversación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta pronto.